Bueno, arranco. Em, bueno, nada, venimos ya trabajando, como completando este trabajo que en realidad arrancó en el trabajo uno, em, sobre Citibel y, y nada, ya esto lo veníamos profundizando hace mucho, que es el acercamiento primero de un análisis como multiescalar y, y para entender los procesos históricos estructurantes de la región y del país, del área metropolitana y del Gran La Plata, eh, para entender como la complejidad del territorio y de la ciudad, y que no es simplemente un sistema en sí, sino que también forma parte de un sistema mayor, eh, más complejo y que siempre como que hay que ver el contexto eh, en espacio y tiempo para poder entender las problemáticas. No sé si entrar mucho en esto, que ya lo habré explicado 25 veces, pero bueno, básicamente los distintos cambios económicos en las políticas argentinas eh, fueron cambiando la lógica del territorio de Citibel y es loco cómo podemos agarrar una pequeña porción y poder encontrar cosas del modelo agroexportador o de la importación por sustitución de importación, industrialización por sustitución de importaciones, eh, o bien del neoliberalismo, la globalización. Eh, y bueno, fuimos encontrando varias cosas más, sobre todo en cuanto a transporte y movilidad. Eh, Sobre todo, bueno, también profundizando en esto de la economía y cómo, por ejemplo, Pradilla Cobos hablaba de como línea del tiempo. Eh, ¿Todo bien? Sí. Sí. De esta línea del tiempo y de cómo, por ejemplo, antes en la industria nacional se producía, eh, hubo un momento en que se produjeron como transportes baratos y como de industria nacional, y, y cómo después es el Estado, al dejar de ser un promotor de la vida de los ciudadanos para pasar a ser esto de banco hipotecario, ¿viste? Eh, Empieza como o sea, deja de producir este transporte, estos medios de transporte nacionales para empezar a apostarle a empresas transnacionales y cómo entonces empieza a invertir en las vías de transporte privadas más que nada. Bueno, todos Como que pasamos a estos hablar cambios. del fomentar el transporte y del Estado como intermediario y que quiere evolucionarlo, a pasar de que tenemos la problemática del transporte y la movilidad hoy en la actualidad como centro del trabajo, digamos, pasamos como las dos caras, digamos. Claro, sí, bueno, tal cual, eso. Eh, y bueno, y también cómo, más allá de la movilidad de transporte, que no quedan nunca al margen, siempre todo tiene que ver con todo, los modelos de ocupación y cómo, eh, cómo el área metropolitana de Buenos Aires y su expansión en horizontal, eh, y también los procesos locales del Gran La Plata, eh, y, la, eh, y la migración entre ciudades, la expansión como acelerada, sobre todo por el área industrial, que se puede explicar desde esto de la industrialización por sustitución de importaciones, el área todo de YPF, por ejemplo, que atrajo muchos trabajadores, por lo tanto, nuevas zonas de autoconstrucción y nuevas localidades que se fueron armando, como Citibel también tiene mucho que ver con eso, eh, y como también nunca queda al margen esto de la segregación social y de cómo a la par de estas zonas como productivas, siempre fueron saliendo zonas como marginadas y estas barreras urbanas que se van generando, eh, o sea, acompañando siempre a la expansión urbana, por falta de una buena planificación y como aparición del Estado en esto de la producción de ciudad. Bueno, paso de la mina por ahí.
No sé si alguna de las chicas. ¿Querés contar esta? ¿Quién? Bueno, acá estuvimos viendo cómo se articula un poco la localidad de Citibel y cómo tuvo un crecimiento orgánico en la mayor parte de la localidad. Como que al principio se utilizaba para viviendas de fin de semana normalmente y se armó como una mini planificación en la zona céntrica, y después el crecimiento se hizo mucho más orgánico y se fueron como generando estos centros en donde el Camino Centenario, el Camino Belgrano, y forman como esta parte central, y después empieza a generar barreras con las partes más periféricas, digamos, y cómo también la movilidad se relaciona con esto, en el sentido de que los transportes públicos normalmente funcionan alrededor de las zonas céntricas y varios sectores periféricos quedan marginados. Y bueno, esto mismo acrecenta la desigualdad social, y también acá puede mecharse con la necesidad de la utilización del automóvil, que también genera desigualdad social porque no todos tienen acceso a la compra de un auto. Y bueno, esto también viene de la mano de estas políticas del sector económico, digamos, en el que la compra del automóvil es algo que funciona para la economía, y quizás se prioriza eso a desarrollar políticas o desarrollar el transporte público para que pueda tener alcance a otros sectores, ¿no? También como que notamos que los elementos como principales o que en las entrevistas la gente más destacaba eran aquellos que están en las zonas potenciadas por estas vías de comunicación y las zonas como céntricas, como que en las periferias, que también hay gente que habitaba en las periferias, no notaban esos mojones, esos lugares de pertenencia, no así como en las partes más potenciadas o más, no sé, fomentadas por las vías y las comunicaciones. Claro. Y además como que lo que quisimos agregar fueron las problemáticas que se encontraban en común de esos entrevistados, y la mayoría tenía que ver con la movilidad y las vías, o las calles de tierra o las que son pavimentadas pero en mal estado, o a la velocidad en que se circula en esas vías, como en Belgrano o en Centenario. Sí, creo que esta lámina también habla como de la importancia del habitante en la ciudad y cómo la percepción del habitante un poco es la que la genera también. Como que la ciudad es lo que percibimos de ella o de la localidad. Y nada, Citibel, como lo primero que se te viene a la cabeza es esto del espacio verde, periurbano, tranquilo, familiar. Y a partir de esa percepción y las nuevas formas de producir ciudad que estamos teniendo con esto de la globalización, el neoliberalismo y la ausencia del Estado, generan todas estas problemáticas que no se condicen con la imagen de Citibel y por lo tanto no respetan el modo de vida. Bueno, acá también ya lo venimos explicando todas las exposiciones, pero entender estos elementos de Citibel en este análisis como macromorfológico ya denota, con solo ver estos esquemas, las problemáticas territoriales y las consecuencias sociales. Ya ver, por ejemplo, dónde se ubican los countries y que están tan pegados a las zonas marginadas, los trazados de comunicación más importantes, los espacios verdes públicos y los espacios verdes privados, la delimitación de los barrios, como que, bueno, nada, al ver la imagen ya podemos como notar ciertas centro y periferia, zonas que están más incluidas y zonas más excluidas. Sí, como esta fragmentación que se da también en los countries, y cómo se da la utilización de los sectores periféricos.
como que termina de alguna forma fragmentando la localidad en vez de intentar incluir esos espacios periféricos en la trama urbana. Claro. Bueno, Bueno, acá era lo que habíamos dicho la otra vez, de que tal vez la ciudad no es solo la morfología, el trazado y lo físico, sino también quienes hacen esa morfología y ese trazado, que son lo que habíamos dicho los actores, que son las personas o las influencias que le dan esa forma a la ciudad, ¿no? La sociedad que la habita, que tiene un actor como más en una menor escala, pero en gran cantidad, los sectores privados que tienen esa ganancia económica, ese rédito económico y que construyen o hacen cambios en la ciudad para como monopolizarla y también globalizarla, y después el Estado, que es el que tiene como el poder y tiene los medios también, y tiene como otra mirada en la que tiene que relacionar todo lo que sucede como organizador de la ciudad, y o sea, no es solo la morfología, sino quienes provocan esta morfología y como el porqué, que son los habitantes. Bueno, y que las lógicas entre estos actores últimamente ha sido como a través del mercado, y bueno, este mercado aparece de forma formal o informal, dependiendo un poco el sector social y las posibilidades, pero también aparece un mercado informal de los privilegiados que buscan, por ejemplo, rentabilidad de las zonas o aprovecharse de los recursos de la zona eh, para terminar perjudicando la imagen de la ciudad y a los demás habitantes. Habíamos visto Como como que que es un- hacen, los actores, por ejemplo, los privados, hacen como la producción, la misma cantidad de metros privados de edificios mucho más grandes para tener mayor ganancia, y al mismo tiempo terminan afectando, por ejemplo, los actores sociales que tienen problemas en los servicios, no sé, dicen que tienen baja presión de agua o poca cantidad. Es como que se ven entrelazados y cada uno está como enfocado en su propio rédito de ganancia. Bueno, em, bueno, seguimos. Em, bueno, ahora queríamos bajar estas cosas que son tan conceptuales al territorio en tres escalas distintas. Em, Primero, como este esquemático que venimos haciendo a partir de unas estadísticas, em, como de cómo se expresa lo social en lo espacial. Y podemos estudiarlo, por ejemplo, desde las necesidades básicas insatisfechas, eh, cómo fueron mejorando a lo largo de los años, porque en realidad, no porque hayan mejorado la situación de los habitantes, sino porque fue poblándose más y la gente que fue llegando tenía más recursos económicos. Entonces, parece que las cosas mejoraron, pero por ahí no es así. Eh, Después la asistencia a la educación formal, que también fue mejorando por esto mismo. La densidad poblacional, que también se nota que fue creciendo. Y después ya, por ejemplo, desde el Googler podemos ver cómo la zona fue creciendo y cómo estas barreras que están en lo teórico también se ven expresadas en lo espacial. Eh, a ver, por Claro, ejemplo. cómo se fue densificando las zonas. Por ejemplo, acá está el Camino Centenario, que es una de las dos sendas como importantes de comunicación, y cómo se separa claramente la parte del centro, por un lado, y esta parte que es un barrio cerrado, que no es country, porque no es propiedad o sea, no es la tierra propiedad de los habitantes del barrio cerrado, sino que pusieron una barrera, pusieron garitas para sentirse seguros, para tener la seguridad que el Estado no provee, pero que realmente pusieron una barrera virtual que uno no puede pasar y en realidad es ilegal en esta zona, ¿no? Eh, y acá está la autopista, eh, como también tienen el acceso rápido a eso. O sea, cómo los sectores privilegiados se van posicionando en el territorio sin,
problema alguno. Y cómo la localidad fue creciendo así horizontalmente, digamos. Claro. Bueno, la zona centro, que en realidad se basa en la reconstrucción de estos elementos ya preexistentes, y cómo a partir de eso fue como evolucionando en el ámbito comercial y gastronómico, pero que en realidad cuando lo vemos parece que está igual. Mm. Eh, bueno, la zona de los porteños, que es una que tiene muchos contrastes, porque tiene muchos countries que les podemos ver. eh, por ejemplo, este es Gran Bell, ahora y antes. Acá está Las Carolinas, acá está el Golf de Estudiantes, acá está Los Ceibos, son todos como barrios cerrados, y alrededor toda la producción floricultora de la zona, Mm. eh, y las viviendas de la zona periférica que se encuentran bastante marginadas. eh, bueno, y que no tienen tanto acceso, por ejemplo, acá no llega el micro, pero acá está el country que con el auto se llega facilísimo a la autopista. Bueno, lo mismo podemos decir de todas, pero no quiero ocupar tanto Ya espacio. estamos en tiempo, chicas. Uh, Pasadas, te diría. La última o no sé. Quedan tenemos para la muchas mitad. cosas. Ah, no, 2. Sí, tenemos Bueno. 4 láminas más. Bueno. Nada, como también esto de que aparecen los megaproyectos eh, invadiendo en la imagen de la ciudad, porque en vez de ser el Estado quien promueve las construcciones, son empresas transnacionales que ponen sus shoppings y sus conjuntos de vivienda y condominios, y las empresas inmobiliarias que intentan buscar rentabilidad, entonces ponen en un espacio reducido muchos módulos de vivienda, y cómo eso atenta con el modo de vida citibelense. Sí, con la privatización también. Sí, está el interés Claro, económico se privatiza. por el interés social. Claro. Claro, Y claro, como bueno, se las va políticas privatizando el facilitadoras, espacio. esto. Sí, perdón. Sí, sí. No, nada, esto de que se va privatizando el espacio público de esta manera, como empieza a aparecer estos megaproyectos que imponen barreras sociales. Y cómo los aspectos económicos se ven reflejados en la imagen de la ciudad, digamos. Bueno, acá es la comparación que hicimos, buscamos terrenos, hicimos la comparación de cuánto salía y buscamos 3 personas, un abogado, un maestro titular y un empleado doméstico para ver cuántos meses completos de sueldo deberían trabajar y poner para comprar esos terrenos. Bueno, nos sorprendimos un poco porque los countries, el metro cuadrado, por así decirlo, sale menos que la zona céntrica. Después nos dimos cuenta que la zona céntrica está entre 2 vías principales y que están todos los comercios, y que en la zona céntrica no encontramos terrenos sin construcción, digamos, o sea, baldíos. Y bueno, llegamos como a la conclusión de que las preexistencias, las partes como sociales, por así decirlo, que son como los comercios y las vías de comunicación, y como las partes más construidas, llevan a que el valor del suelo sea muchísimo mayor. Y bueno, eso es como la conclusión que sacamos de este análisis. Y bueno, también la dependencia a los créditos, porque nos dimos cuenta como que sin recurrir a un crédito o a un préstamo era muy difícil, era imposible comprar un terreno o una vivienda. Y decíamos, la inflación Claro. va a hacer que este precio todavía suba muchísimo más, era como que no terminaba nunca de subir. Claro. Bueno, Creo que la última, ¿no? Sí, yo diría que sí, Pasamos porque la rápido. vamos 20 minutos. Ok, bueno. Nada, ¿cómo influye todo esto en el transporte y en la movilidad? Creo que está clarísimo que Citibel está pensado para el auto, para el uso del auto, porque está pensado para las clases sociales con mayores recursos. Y
igualmente, aunque esté pensado para el auto, no está preparada para el auto porque es un lugar como muy, todavía con rasgos muy rurales, con calles muy angostas y no está preparado para esto que le exigen las empresas transnacionales que aparecen y ponen sus megaproyectos y de repente hay un country muy grande con mucha gente y necesitan transportarse, necesitan, bueno, de repente hay muchísimos autos. O sea, es una contradicción porque en realidad el transporte público no tiene importancia, pero después el transporte privado tampoco es que brinda ninguna Aumenta solución. la población que necesita transportarse, pero no se mejoran las vías internas, por así decirlo, y Claro. como que todo, o sea, todo un empeoramiento, no mejora. Bueno, y nada, para terminar esto de que está todo conectado en un sistema complejo, que no podemos dejar una parte de lado, no podemos dejar la dimensión económica porque tiene que ver en la dimensión social y en la configuración espacial, lo mismo viceversa, y todo esto cómo afecta en el transporte y a la vez cómo el transporte afecta en todas estas, y se van generando muchas contradicciones espaciales que podemos ver en el territorio de análisis macro a micro morfológicos eh, y, bueno, no sé si les Estaba quieres todo tan decir algo. interrelacionado que cuando hacíamos el mapa se nos cruzaban líneas por todos lados, teníamos que cambiar las cosas porque encontrábamos muchas relaciones como de las problemáticas, el modo de habitar y lo económico. Y cómo, bueno, es importante para estudiar Citibel, primero estudiar Citibel para entender la lógica de todas las ciudades en realidad latinoamericanas que tienen la misma problemática de raíz, y por otro lado, cómo estudiar Citibel desde un lugar, teniendo en cuenta toda esta complejidad, todas estas dimensiones y parámetros, podemos llegar a como a entenderlo desde un lugar mucho más profundo y poder buscar una solución posible para un futuro desde una buena planificación urbana eh, y nada, interdisciplinaria también. Bueno, me quedo con esta idea como cierre. Esperen que voy a parar.